Ok, hermanos, bueno, como bien les había dicho temprano, el tema de hoy es la Gran Comisión y trae como texto principal Mateo 28, 18, 20. Vamos a leer ese texto principal para, aunque todos, yo sé que la mayoría lo conocemos, pero para que estemos eh, en sintonía con lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces la lectura en Mateo 18, 28, versículos de 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ok, hermanos. Entonces, quiero que vayamos un poquito al contexto de lo que nos está hablando Jesús aquí a través de la palabra. Y estamos aquí en presencia de Jesús resucitado de entre los muertos. Y antes de ascender al Padre, reúne a sus discípulos y les entrega estas últimas instrucciones, estos últimos mandamientos y vemos lo trascendental que es esta petición, porque realmente pues no fue un consejo lo que nos dejó, ni una sugerencia, sino como tal un mandamiento que definiría lo que sería la iglesia para siempre, y fue y que es hasta hoy en día la gran comisión. Entonces, algo que quiero dejar bien en claro sobre esto es que la gran comisión no fue dada solo para los apóstoles del primer siglo, sino que fue dada para cada discípulo y en cada generación, y que fue dada para nosotros y que fue dada para toda la congregación, incluso hoy en día. Eh, y vamos a ver ese mandamiento a la luz de varios textos que el Señor nos dejó en su palabra. Y mi oración es que hoy podamos salir nosotros de aquí con el deseo renovado de cumplir con ese mandamiento. Entonces, lo primero que notamos nosotros cuando Jesús habla aquí en ese texto que estamos leyendo, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Con eso quiere decir es que Jesús tiene la autoridad y que Jesús tiene toda la autoridad para encomendarnos la tarea que nos dejó de ir y llevar el Evangelio y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eh, Cuando estaba preparando el estudio, estaba leyendo otros estudios, estaba viendo algunas prédicas y hubo una prédica que no la vi, pero que me pareció interesante su título y decía por título La Gran Omisión. Y es lamentable, pues, una exhortación que debemos hacernos todos, yo creo, y empiezo por mí mismo. Y es que a veces este mandamiento que Jesús nos los recalca y nos los recuerda junto antes de la ascensión, eh, muchas veces lo pasamos por alto. Muchas veces, aunque es una frase que todos la conocemos, es un versículo que probablemente muchos hasta de memoria no lo podamos saber, lamentablemente puede pasar el día y no estamos cumpliendo nosotros con este mandamiento y hablo específicamente en mi persona, no hablo por los demás, pero es algo que quiero traer a cotación porque lamentablemente es triste ver cómo en muchas iglesias hoy en día no se está haciendo el trabajo correctamente de lo que Jesús nos mandó con ese mandamiento. Entonces, a veces podemos nosotros excusarnos humanamente en decir que el predicador no lo hace y yo no lo hago, y como los otros varones no lo hacen, yo no lo hago, y si mi hermano que tiene más tiempo en la iglesia no lo hace, pues yo no lo hago. Pero pues eso es un mandamiento que lo hacemos bajo la autoridad de Jesucristo, que quien da la orden es Jesucristo y nos da la orden de forma individual a cada uno de nosotros.
Nosotros no estamos siguiendo a un líder humano, pues no estamos promoviendo ninguna filosofía ni ninguna política, sino que estamos obedeciendo a nuestro Señor y a nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, a veces nosotros nos dejamos llevar porque vemos un mal ejemplo en el sentido de que algunos no lo hacen y nosotros no lo hacemos. Y por eso yo estoy contento con este trabajo que están haciendo ustedes, hermanos, de venir a traer el mensaje y la palabra a través de cada uno de estos medios. Eh, pero yo creo que así como ustedes lo hacen, todos y cada uno debemos tomar esa motivación para empezar a hacer el trabajo con mayor orden y obedeciendo como tal este mandamiento. Y ayer mientras preparaba el estudio había un amigo, un americano aquí en la casa y me decía, pero ¿por qué es importante para Dios que tú hagas esto? Me preguntaba él y, y yo le explicaba a él que cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y cuando bajamos a las aguas del bautismo, eh, estamos cumpliendo con la palabra de Dios y la palabra dice que todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. Por supuesto, nosotros tenemos que llevar una vida de obediencia durante el proceso que sigue en esta carrera. Pero él decía, pero ¿por qué es importante? Si no fuera realmente tan importante ese tema, eh, solamente tuviéramos que profesar el nombre de Jesús y somos salvos, o solamente nos bautizamos y somos salvos. Pero si Dios nos tiene aquí en este momento y en este espacio, es porque quiere que cumplamos una tarea. Y muchas veces, o muchos de nosotros tenemos amigos o familiares o personas que queremos mucho y que aunque conocen de Jesús, no lo han aceptado como su Señor y su Salvador y probablemente no han bajado las aguas del bautismo. Y es triste pensar que estas personas mañana, hoy, pudieran fallecer y realmente no van a conocer la gloria de Dios. Entonces, la importancia, le decía yo a él, de nosotros llevar este mensaje es darle una oportunidad a alguien de la salvación. Así como alguien un día me habló a mí acerca de Jesucristo y acerca de la importancia de reconocerlo y de bajar a las aguas del bautismo y se preocupó porque yo fuera salvo, aunque no me conocía, asimismo nosotros por las personas que conocemos y que amamos y queremos, incluso a las que no conocemos, tenemos que preocuparnos por llevarles ese mensaje de salvación. Entonces, en esto, hablando aquí de la autoridad de Jesucristo, lo más importante es saber que todo lo hacemos bajo la autoridad de Jesucristo, porque estamos cumpliendo con su mandamiento. A nosotros se nos pueden presentar en el camino 10 objeciones. Puede ser una puerta que la gente nos diga, no, gracias, no quiero saber nada de Jesús. Con respecto a la gran comisión, es un mandato que Jesús nos dio y nos dice, id por el perdido, nos da una orden, o sea, en ningún momento nos da una sugerencia o en ningún momento nos da una opción, sino que al contrario, si leemos Mateo 28:19 comienza con la palabra id. No dice, esperen a que vengan los perdidos. Muchas veces podemos nosotros ir a la iglesia todos los domingos con la esperanza de que lleguen nuevos miembros, de que nuevas personas se bauticen, de que nuevas personas conozcan de la palabra de Dios, que conozcan acerca de Jesús y quién fue Jesús y quién es Jesús para nosotros, pero no salimos a buscarlos, no nos preocupamos por nuestro vecino, no nos preocupamos por las personas que tenemos cerca a nuestro alrededor, por nuestra familia que aún no ha aceptado a Cristo. eh, y en lo personal es algo que a mí me, me tiene trabajando día tras día, porque mi familia, gracias a Dios, mi esposa y yo estamos en los caminos del Señor, pero nos queda mucho camino por recorrer, porque la familia de mi esposa es católica, mi familia es católica, pero yo estoy seguro de que nosotros sembramos la semilla
y Dios se encarga de ir abonando y dando el fruto. Entonces, el mandato es a ir, es hacer el trabajo afuera, es buscar al perdido, porque como les decía al principio, lamentablemente el enemigo está todo el tiempo aprovechando todos los medios, como la televisión, como la radio, como el internet, para tratar de corromper la vista, para tratar de corromper las buenas costumbres, para tratar de corromper y para tratar de llevar a la gente al pecado. Si oímos una canción, nos invita al pecado. Si vemos una novela, nos invita al pecado. Si vemos una película, nos invita al pecado. Entonces vemos cómo lamentablemente el enemigo sí aprovecha todos los espacios y nosotros no lo estamos haciendo correctamente. Y vuelvo y repito, y no, probablemente lo haga más adelante otra vez. Esos son espacios que nosotros tenemos que aprovechar para llevar la palabra de Dios y compartirla entre nosotros y aprender, pero también divulgarla y extenderla más allá de este grupo, llevarla a nuestros vecindarios, llevarla a nuestro trabajo, compartirla con nuestros vecinos, porque todo el mundo tiene que oír la palabra de Dios. Todo el mundo tiene que oír el mensaje de salvación, porque en Marcos 16:15 la palabra de Dios nos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Cuando yo buscaba a toda criatura, dice a toda creación. Entonces, a veces nosotros nos reunimos con los hermanitos y compartimos con los hermanos que no está mal, por supuesto, pero se nos olvida que también hay personas que no son cristianas, que todavía no conocen y que lamentablemente si nosotros no vamos por ellos, probablemente no conozcan la verdad y se pierdan. Entonces, sé que no es una tarea fácil, por supuesto, pero sé que mientras nosotros estemos haciendo esto, Jesucristo nos va a acompañar en todo momento. ¿Y Cristo nos llama a qué? A movernos, a actuar, a hablar. ¿Y a quiénes debemos ir? Por supuesto que a todos. Cuando la palabra de Dios dice a toda criatura, es que vayamos a todo. Pero también, si vemos en Lucas 24, capítulo 24, versículo 47, hay una parte que se añade allí y dice que se predicase en todas las naciones. Y esto es muy importante porque el Evangelio no tiene fronteras. El Evangelio está puesto para que todos participen. Eh, Tú no tienes que preocuparte si a quien le vas a hablar es un niño o si a quien le vas a hablar es un abuelo o si es una mujer o si es un americano que habla inglés o un americano que habla español o si es un chino o si es un judío. El evangelio es para predicarlo a cada una de las personas y en todo lugar. Por eso nosotros no tenemos que encerrar el evangelio solamente a predicarle solo a los latinos o predicarle solo a los americanos o a los chinos o a los palestinos, no. Tenemos que ser abiertos a compartirlos con todo el mundo sin prejuicio, por supuesto, porque sabemos que Jesucristo nos acompaña. Y una forma muy importante con la que nosotros debemos hacerlo es siempre ir con un corazón dispuesto. Juan 20:21 dice, como el Padre me envió, así también yo os envío. Y este es un ejemplo claro de cómo Jesús nos dice que tenemos que ir. ¿Cómo vino Jesús? Vino con amor, con compasión, con sacrificio y con verdad. Entonces, una forma de la que nosotros podemos llegarle a la gente no solamente es con palabras, sino con un corazón dispuesto y un corazón como Cristo. Yo recuerdo cuando yo estaba oyendo las primeras veces acerca de la iglesia, acerca de Jesús, acerca del bautismo, tenía muchas dudas, tenía muchas preguntas, eh, y por cada prédica o por cada estudio que me hacían, yo tenía 20 preguntas para refutar lo que el hermano me estaba enseñando. Lo hacía porque tenía muchas dudas, porque no sabía si era lo correcto o no en ese momento, pero el hermano me enseñó con amor. El hermano me enseñó
como Cristo lo hubiera hecho, con amor, sin juzgarme, enseñándome con la verdad que es con la palabra de Dios. Y para mí eso fue lo que realmente me hizo abrir mi corazón a aceptar la verdad, aceptar el Evangelio y a yo decirle, bueno, hermano, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuándo me tengo que bautizar? Eh, Porque realmente si vamos con una actitud contraria a la que Cristo hubiera tenido, probablemente no tengamos éxito. Entonces, si vamos como, como Cristo vino, con amor, con compasión, con sacrificio y con verdad, probablemente no tengamos eh, que pasar mucho trabajo porque seguramente Dios se va a encargar de abrirnos todas las puertas. Pero eso es algo muy importante, la forma en que nosotros vamos a llegar a hacer ese trabajo. Y lo más importante es empezar a ser discípulos. El centro de la Gran Comisión no es simplemente predicar, sino, como dice el verbo principal, hacer discípulos. Y cuando vemos qué es hacer discípulos, la palabra de Dios nos dice, en Juan 8:31 al 32 Jesús dice, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El objetivo de la evangelización, de llevar el, el mensaje de Cristo en la cruz y de Cristo resucitado e invitar muchas veces a esas personas al bautismo, es enseñarle la verdad, porque cuando viene esta palabra, dice, si permanecéis en mis palabras, en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos, habla de Cristo como la verdad, y si nosotros enseñamos la verdad, eh, vamos a crear en la persona que estamos nosotros llevando el mensaje, un seguidor de Cristo, un discípulo, una persona que va a ser transformada para transformar a otros. Porque lo que queremos es eso, que la persona pueda ser transformada por Cristo en un nuevo ser y que esa persona lleve el mensaje también a más personas. Nosotros no podemos encerrar el mensaje y creer en algún momento que tenemos todas las respuestas. Pues las respuestas las tiene toda la palabra de Dios. Allí están todas las respuestas. Y tenemos que nosotros es enseñar a los demás para que este mensaje y esta verdad sea compartida con otros, para que seamos multiplicadores de la palabra y multiplicadores de la verdad. Entonces, pues la tarea que se nos pone es predicar, hacer discípulos, bautizar, enseñar que el bautizo es un paso fundamental y es un requisito para la salvación, pero que tenemos que aprender a obedecer y a vivir en obediencia, porque eh, la palabra de Dios no nos manda a ser solamente simpatizantes o miembros de una congregación, sino que nos manda a ser discípulos obedientes, a obedecer la palabra de Dios. Y, y algo muy importante que compartí hace días con el hermano Abel, que tuve la oportunidad de hablar un momento, en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2 dice, lo que has oído de mí, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, es muy importante cuando estemos nosotros llevando el mensaje de la palabra de Dios, eh, tener un comportamiento digno de un cristiano. Por supuesto, todos podemos cometer errores, todos podemos tener en algún momento algún traspié en el camino, pero eso no puede ser la excusa para no llevar el mensaje. Por supuesto, sabemos que tenemos un Dios que tiene misericordia de nosotros, un Dios que nos perdona, pero asimismo nosotros también tenemos que encargarnos de ser hombres fieles cada día e idóneos para enseñar a otros a que también enseñen y lleven este mensaje. A través de este modelo nosotros lo que hacemos es
eh, enseñar a discípulos para que enseñen a hacer nuevos discípulos. Y es una forma en que la iglesia va a crecer, porque nosotros lo que queremos es llevar el mensaje a cada rincón. Cuando yo estaba en México, siempre hablábamos de esto con los hermanos y yo tengo ya un año aquí en este país, gracias a Dios, y me alegra profundamente ver el crecimiento que ha tenido la iglesia en este año, de ver cómo la congregación de Chalco nace eh, a través de los hermanos, cómo ahora se abre otra congregación en Morelos, y ver cómo la iglesia de Cristo se empieza a extender y vemos cómo los hermanos están cumpliendo con este propósito y con ese mandato que Cristo nos hace. Para mí es una gran alegría y es un gran gozo. Sabemos que no es una tarea fácil, sabemos que probablemente pueden estar pasando situaciones, cosas que se presentan en el camino, pero también sabemos que Dios está acompañando todo este proceso. Y algo muy importante, el poder del Espíritu Santo. Sabemos que nosotros no se trata solamente de ir, de llevar un mensaje, sino a través del Espíritu Santo, a través de la oración, ¿verdad? eh, Nosotros encargar esta situación que nosotros vamos a empezar, porque sabemos que si el Espíritu Santo no nos da la sabiduría para llevar la palabra correcta, pues nosotros probablemente por nuestras fuerzas no lo podamos lograr, pero sabemos que si le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en sabiduría, que si nosotros a través del Espíritu Santo o a través de los dones que se nos pueden, que podemos mostrar, como es el gozo, como es la obediencia, como es el dominio propio, si las personas pueden ver en nosotros eh, estos frutos del Espíritu, probablemente sea más fácil para ellos llegar a los pies de Jesucristo. Nosotros tenemos que ser muy humildes en el momento de aceptar una corrección de nuestros hermanos, porque cuando los hermanos nos corrigen o nos exhortan, lo que hacen es que fortalecen nuestro carácter y nos ayudan a madurar más como buenos cristianos. Y esto nos ayuda a que nuestros frutos se vean y no solamente que se vean para que los hermanos digan, oh, qué bien se comporta el hermano. No, no, sino para traer más personas a Cristo, porque recuerda que somos embajadores y que muchas veces ellos ven a Cristo a través de nosotros. Y vuelvo y lo repito, esto fue algo que me hizo llegar a mí a la iglesia, ver el comportamiento de los hermanos. Yo viví, recién llegué a México con el hermano Abel y con la hermana Vicky y para mí era algo que me parecía increíble. Yo decía, no, no, no puede ser que haya gente que se comporte tan bien cuando uno viene del mundo, cuando uno viene de conocer personas que no son espirituales y ve personas que se comportan como Jesucristo lo haría, cuando te reciben, cuando te hablan, cuando te miran con amor y cuando te tratan con amor. Y para nosotros fue algo que nos hizo realmente ver que era algo distinto a lo que nosotros estábamos acostumbrados y eso fue lo que nos hizo llegar con humildad a aceptar a Cristo. El ver el cómo se comportaron los hermanos con nosotros fue algo fundamental para nuestra conversión. Entonces siempre va a ser muy importante trabajar en fortalecer y madurar nuestra fe y nuestro espíritu también en esto. Eh, y por supuesto, saber que no estamos solos haciendo la tarea. Jesús termina la promesa y sosteniendo esto, diciendo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dijo, yo estaré con ustedes de lunes a viernes, o no dijo, no, yo estaré con ustedes de 8 a 8, o no dijo, yo estaré con ustedes el domingo, sino que dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros estamos haciendo y cumpliendo con ese mandato de evangelizar, sabemos que Jesucristo está con nosotros.
Cuando discipulamos, nosotros sabemos que Cristo está con nosotros. También cuando enfrentamos oposición, sabemos que Cristo está con nosotros. Entonces, la presencia de Jesucristo en esta tarea es lo que nos garantiza a nosotros que no vamos a fracasar. Nosotros tenemos que ser constantes en el trabajo y me queda una reflexión eh, de una prédica que oí hace algún tiempo y es de cómo los hermanos en África, cuando fueron a evangelizar, eh, duraron 12 años en África y algunos lograron solo 10 conversiones en ese tiempo, pero tiempo después, han pasado 30 años, la iglesia en África ha crecido exponencialmente. Entonces, gracias a esas 10 personas que durante esos 10 años estuvieron allí, la iglesia en África ha crecido de una forma exponencial. Entonces, si esas personas hubieran fallado en un principio porque solo fueron 10 y porque había pasado el tiempo o porque solo era uno y había pasado el tiempo, probablemente la palabra de Dios y la verdad nunca hubiera llegado a esos lugares. Entonces, ¿qué nos garantiza a nosotros que esta tarea no va a fracasar? Que tenemos el acompañamiento de Cristo todos los días. También debemos saber, por supuesto, que esto no es un proyecto, esto no es una tarea, esto no es un trabajo, sino esto es un mandamiento que Jesús nos dejó y que es la identidad de la iglesia. La iglesia tiene que ser una iglesia misionera, tiene que ser una iglesia que esté llevando el mensaje de Cristo todos los días a todos los lugares. Eh, y es algo que nosotros tenemos que preguntarnos todos los días y decir, o sea, estoy compartiendo el Evangelio de Dios, lo estoy haciendo en mi vecindario, o en mi trabajo, o en mi escuela, y si no lo estoy haciendo, ¿por qué no lo estoy haciendo? Pero si lo estoy haciendo, me comentaba, hoy hace rato del hermano Jesús diciendo que el hermano Jesús había compartido unas fotos y eso es algo muy importante que nos sirve a nosotros como motivación para seguir haciendo el trabajo también. Cuando hagamos este ejercicio, cumpliendo este mandato nosotros de evangelizar, compartámoslo para que los demás hermanos se sientan motivados y animados también a hacerlo. Tenemos que preguntarnos si estamos discipulando correctamente o si estamos discipulando o si no estamos discipulando, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Qué nos falta? Para eso tenemos la familia de la fe, para apoyarnos, para motivarnos y para saber si algo no podemos hacer, por qué y poder brindar el apoyo que se necesite. Ahora, estoy yo mostrando los frutos del Espíritu y si no los estoy mostrando, ¿por qué? Eh, Esto es una tarea que no es una tarea en la que nosotros estamos solos, aunque es una tarea individual. La familia de la fe es para ayudarnos a crecer, es para motivarnos y es para incentivarnos a que nosotros podamos hacer y cumplir ese mandato correctamente. Y si no lo estoy haciendo, ¿por qué no estoy obedeciendo este mandato de Cristo? Entonces, es una reflexión y ese estudio lo hice desde el punto de vista basándome en lo que yo he vivido en este año en ese país. Yo cuando salí de México venía con todas las pilas puestas eh, para llegar a hacer un proceso de evangelización en este país, para seguir con el trabajo como se venía haciendo en México. Y pues lamentablemente me encuentro con una realidad diferente en este país. Hay muchas restricciones para muchas cosas, pero también hay muchas excusas y las queremos tomar. Entonces, siento que puede ser falta de compromiso aunque estamos haciendo el trabajo, gracias a Dios, durante los últimos meses hemos sido un poco más proactivos en esta tarea. Siento que podemos hacer un poco más y siento que podemos seguir extendiendo el mensaje. Dios es un Dios de orden y es un Dios que nos enseña, eh, que nos da la sabiduría todos los días y que nos capacita para nosotros poder cumplir con esta misión.
Entonces, aquí estamos haciendo un trabajo pequeño, pero que ya empezamos y yo espero poder seguir realizándolo. Le pido a todos los hermanos que estén allí, que nos apoyen con oración, porque realmente es necesario. Eh, Quería compartir con ustedes este mensaje, quería compartir con ustedes eh, esto, porque es algo que siento que muchas veces como iglesia eh, podemos fallar y es una tarea que se nos manda a hacer a diario. Es una tarea que si vemos que si leemos la palabra, los apóstoles día a día, casa a casa, compartían el mensaje. Muchas veces nosotros, por el ritmo de vida que llevamos, se nos olvida, pero bueno, para eso están estos estudios, para ayudarnos a encender esa chispa a través de la palabra de Dios. Por supuesto, sé que están llevando ahorita, según lo que oí, la palabra de Dios a través de algunos hermanos allá en Colombia. Los felicito. Yo estuve en Colombia, yo soy colombiano y no tuve la oportunidad de conocer en Colombia, lamentablemente, la iglesia de Cristo. Y en mi ciudad, que es Cúcuta, pues no hay una iglesia fiel de Cristo. Y siento que Dios como misioneros que nos pone en este momento, eh, nos sentimos obligados a tratar de llevar el mensaje a través de cualquier medio. Incluso eh, hace poco tuve la oportunidad de acceder a un terreno, algo pequeño, es 7 por 15 metros, pero que lo puse a la disposición también para más adelante, con el favor de Dios, construir la primera iglesia de Cristo en Cúcuta, y no parar y no dejar de llevar el mensaje a cada lugar. Siento que hay mucha necesidad afuera. Lamentablemente, no es difícil ver cómo está perdido el mundo hoy en día. No es difícil ver solamente comprender el teléfono o comprender el televisor. Y siento que estamos fallando de pronto en la forma en que estamos abordando este tema, o tal vez no estamos haciendo lo suficiente. Y no hablo por todos porque sé que hay muchos hermanos que están haciendo la tarea de forma inalcanzable, eh, y los felicito, pero también si no lo estamos haciendo es el momento de que nos exhortemos nosotros, y empecemos y nos motivemos a hacer la tarea. Entonces, hermano, espero no haberme extendido más de lo que debía. Espero haber hecho este mensaje de una manera que lo hayan podido entender y me disculpan si no fue así, pero traté de que el mensaje llegara de la manera correcta. Eh, entonces, para terminar, yo les voy a pedir que hagamos una pequeña oración. Y Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por este día que nos permitiste. Te damos gracias por este mensaje que nos has traído, Señor. Eh, Pedimos que sea el Espíritu Santo que nos ayude, que nos guíe, para que sean entendidas estas palabras, Señor. Te pido disculpas, Señor, si de pronto dije algo que no fue correcto, pero para eso también sé que pusiste a mis hermanos aquí, eh, para que todo se haga de la manera correcta. Gracias, Padre, por esta oportunidad. En el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.